Bueno, entonces, queda claro que el martes es el parcial en forma presencial. Si por alguna situación no se puede asistir presencialmente a la universidad, se pasa para el día jueves también, para que el parcial sea presencial. No lo vamos a tomar virtualmente el parcial, eso es lo que quiero decirles. Pero de no mediar ninguna situación, el martes tenemos el parcial. Lo que nosotros habíamos convenido bueno, acá hay una de las chicas que quiere, que dice, que tiene, Duda de columna. ¿cómo? Dudas de columna. Sí. ¿Querés, Angélica, vos poner o ¿Alguno hizo preferís que el equipo suba? Sí, sí, sí. ¿Alguno hizo el ensayo de parcial? Hola, profe. Sí. ¿Sí? ¿Puedo escuchar? Yo no hice el ensayo de parcial, pero la duda que me surgió de columna fue cuando estábamos haciendo los cálculos para lo de la maqueta. Bien. Yo más que nada, por ejemplo, que estaba viendo, porque hay algunos entregaron ya el trabajo de la columna y el predimensionado. Quiero saber si entienden a qué se refiere con predimensionado, porque todos están haciendo el cálculo entero de cada uno de los elementos. ¿Saben a qué nos referimos con predimensionado? Es calcular el macizo de hormigón, no el dimensionado, o sea, las barras de acero. No es desarrollar todo lo que venimos viendo de losa, viga, columna y base. Es solamente el predimensionado, que sería la primera parte, o sea, el macizo de hormigón, las medidas. Por ejemplo, acá en columna lo que está, el primer punto nada más. ¿Se entiende? Perfecto. Yo para que no pierdan mucho tiempo en toda esa parte, eso es predimensionado, el macizo de hormigón de todos los elementos. En losa era la luz mayor sobre los coeficientes, al igual que en viga. ¿Sí? Eso es predimensionado. El de columna, ¿cuál es que es la duda? En la parte que tenemos que ingresar a las tablas, sería la última Sí. parte ya para hacerlo de cuantía geométrica y todo eso. En las Sí. tablas 7, 8 y 9, ¿cómo se buscaba el valor? Bien. ¿Viste que vos tenías el M y el N? En minúsculo, reducido. Sí, sí, sí. ¿Ubicaste, por ejemplo, la línea 00 de M? Sí, acá Que tengo viste la que tenés tabla. la fórmula abajo, Sí. en el costadito, digo. Decime si la encontrás. Sí, 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 la encontré, profe. Tenemos así y ahí. Sí, En el M vos tenés que buscar el valor. Fíjate que está ahí separado cada uno. Por ejemplo, tenemos 0, 0,1, 0,2. Esos son los números que se ven. Y en el medio está subdividido 4 veces, que significa que va de 2 en 2. sí. Entonces ubicás el valor que te haya dado M. En el eje X, digamos. Sí, a ver, esperen que busco uno, esperen que busco un ábaco. ¿Alguno por esa casualidad lo tiene a mano? Yo tengo acá las 3 tablas. Bien. No, para compartir, digo. Ah, no, para compartirlo. Bueno, ya vamos a ir buscando. Por ejemplo, yo más que nada, si los quiero hacer, se los voy a hacer en grande acá como para que vean, ¿sí? Tenemos el valor de M y N. M sería lo que nosotros siempre ponemos en la X, en el sentido de las X. Va dividido y con números
de 2 en 2, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, ¿sí? Y así sucesivamente. Y en el medio hay mínimas subdivisiones, que son esa cuadrícula que ustedes ven. Significa que va de 2 en 2, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué te tocó qué valor salió de M? M No, reducida. no tengo acá el práctico de Bueno, columnas, pero pongamos, la duda que me surgió. no, nos fijemos en este que tenemos justo acá. Acá nos dio el valor de M 0,05, ¿sí? Bueno, este es Sí. justamente un caso especial. Nosotros el primer valor que tenemos acá, por ejemplo, sería el 0,1. Esperen que se salió de la pantalla. ¿Ustedes lo ven? No, no se ve. Bien. Esperen que ya lo vuelvo a poner. Angélica, estoy queriendo que No puedo encontrar ahora un abaco como para ponerlo, ahí, como para que se vea. eso estoy por ponerlo, pero a ver, compartir aplicación pantalla, este, pestaña Google Chrome. ¿Se ve ahí el abaco? No. Oh, a ver, espérate, pose azaro, está. A ver ahí, No, Gaby. A ver, ahí. Sí, ahí está. eh, En realidad es más abajo porque ese es 2234. Bueno, no importa, es para que lo vayan viendo más que nada. a ver, espérate, El 789. espérate. Déjame que vea cuál es. Pues yo estoy queriendo. ¿El 8? Ahí Sí. está. Ahí estamos. Pero espérate que se lo vea. Ay. Ay, Dios mío, esto. No. Lo quiero Ahí dejar, está perfecto. pero lo quiero ver. Ahí está. Listo. Acá está el abaco, ¿sí? Lo que recién les decía Angélica es, yo acá se los marco con el cursor. Sobre la línea de las I está el valor de N y sobre el valor de las X está el valor de M con la fórmula de cálculo, ¿sí? Yo acá, cuando calculo, no sé qué valor había dado Angélica, N y M. Pongamos un valor, por ejemplo, 0,18. Bueno, 0,18. ¿Ven donde yo tengo el cursor? Acá dice 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Si me da 0,18, voy a estar aquí donde tengo puesto el cursor. ¿Lo ven al cursor? ¿Dónde lo tengo? No, no se ve el cursor. La línea del cursor no se ve. Ahí sí. Ahí está. Ahí sería el 0,18. Lo voy a hacer lentamente. Tengo que ir, y esta línea es la que va a ir yendo hacia arriba, que se tiene que intersectar con el valor de n, que sería ¿cuánto? Pongámosle 0,35. Supongamos 0,35. Acá está el 0,2, 0,3. ¿Lo van viendo al cursor? 0,35. Me voy en horizontal, donde intersecta con el 0,18, donde tengo ahora el cursor, ¿sí? Tengo que tomar la lectura en diagonal. ¿Lo ven? O sea que me daría un valor de 0,38 sería. Sí. Pero hablamos más ¿Llegaron a o menos. entenderlo?
Sí, profe. ¿Entendieron acá lo del ábaco? ¿Cómo se entra y cómo se busca y cómo lo tomo en diagonal? Me parece que hablamos las dos solas, Angélica, y los chicos están en cualquier lado. Nos damos la... Algunos dicen que no vieron el cursor. Vieron en el sentido de las X, ahí donde está M, empieza con 0, 0,1 o 0,10, como ustedes quieran, 0,20, 0,30, 0,40. Por ejemplo, si a nosotros nos dio un M reducida 0,18, entre el 0,1 o 0,10 y el 0,2 o 0,20, tenemos de 2 en 2. Entonces vamos buscando 0,12, 0,14, 0,16, 0,18. Ahí ya sabemos cuál es el punto y vamos para arriba para encontrarnos con el sentido de las N. Las N recuerden que siempre son negativos, pero el negativo normalmente nos dice porque está con presión, no como valor, ¿sí? Pongamos el valor de N que nos dio 0,35. En este caso, entre número y número está dividido en 2, o sea que va de 5 en 5, ¿sí? Tenemos 0, 0,10, 0,20, 0,30 y 0,40, o sea que nuestro punto N estaría en 0,35, entre medio 0,30 y 0,40. Vamos y unimos los dos puntos. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Querés que saque yo ya esto y seguimos con lo que vos tenés subido? Sí, Saco yo solamente le ya. muestro el horizontal, sino este. Por ejemplo, si nos dio el Ahora salgo 35. yo de acá. ¿Salgo? Va, bueno. Sí, 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 sí. Ay, no. A ver, Sí, no, no, está bien, está ahí bien. está. Ahora vos tendrías que compartir el que tenías recién, Sí, el de columna. el de columna. Ay, qué lío, ¿no? Y bueno, son las cosas que van pasando. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Y encontraban el punto, teniendo, por ejemplo, M, que habíamos dicho, M018, que estaba de 2 en 2, íbamos subiendo hasta N35. Buscamos el punto. ¿Se acuerdan que estaban las diagonales? Cada diagonal tiene un valor. De la misma forma es que se busca, y adentro van subdivididos en todas las diagonales de 2 en 2. Entonces así es como ustedes logran ubicar su punto. ¿Sí? Esa sería su cuantía mecánica, la que nosotros utilizaríamos para el cálculo de la armadura. ¿Alguna duda en cuanto o entendieron cómo es el que se busca en la tabla esta? En el ábaco de columna. ¿Se entendió? Perfecto. Más que nada también que vean, a ver, si alguno lo hizo como para sacar las dudas. A mí lo que sí estuve viendo también varias veces y que tuvieron muchos errores es en la parte de base. Perdón, cambia así, nada más que me voy acordando, entonces quiero que vayamos viendo los errores más generales que estaban armando. Recuerden que nosotros decíamos, en base centrada siempre A1 va a ser el mayor. En base excéntrica, A1 va a ser el menor, para que no empiecen a mezclar las cosas. Ahora, siempre los lados de la base, tanto A1 como A2, van a corresponder a C1 y a C2. O sea que si en A1, en base centrada, nosotros tenemos el valor mayor, significa que C1, que ese se lo da como dato, va a ser el valor mayor. ¿Sí? Acá es como que los cambian y ponen a uno el menor y ahí es como que le sale totalmente el dimensionado al revés. De la misma forma, por ejemplo, que en base excéntrica. Si nosotros tenemos A1 como el lado menor, cuando nosotros tenemos que poner el valor de C1, y generalmente eso se nota mucho, ¿saben en dónde? En el valor cuando sacan B, las pestañitas, ahí es cuando ustedes complican las cosas. Siempre el lado A1, ya sea mayor o menor, tiene que coincidir con el lado mayor o menor de la columna. ¿Sí? No puede mezclar un mayor de columna con un menor de base. ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí se entiende, Angélica, pero ¿sabes lo que yo haría? Si ellos no tienen ninguna duda, vayamos como desarrollándolo punto por punto y ahí decir, bueno, lo primero que hacemos como si fuera el recetario para que lo vayan repasando de esto, del que vos has Perfecto. hecho ahora. ¿Te parece?
Perfecto, perfecto, ¿Les perfecto. parece, chicos? Así que, y ustedes van verificando con sus propios ejercicios. Lo que, Listo. perfecto. Empecemos entonces con base. Se había dado Dale. como base excéntrica, una columna rectangular de 30 por 20, el sigma del terreno, y ese T no se utiliza en cuanto al cálculo, sino más que nada en cuanto al diseño. Significa que una profundidad de 2 metros, ¿sí? Le damos el tipo, bueno, de acero que siempre utilizamos y nosotros sabemos, en base excéntrica, vamos a tomar el lado A1, siempre el lado menos. Entonces, si nosotros tenemos columna, para desarrollarla, primero empecemos. Para sacar la tensión es 1,1 de la fuerza N Angélica, por A1 y A2. una Sí, cosa importante que me parece que los chicos tienen que saber también. Siempre cuando voy a hacer una base medianera, porque voy a poner columnas sobre la medianera, siempre el lado más largo va paralelo al eje medianero y el lado más corto va perpendicular al lado medianero. Nunca el lado, digamos, siempre el lado largo va paralelo al eje medianero. ¿Me eso explico? no hacer. Exactamente, eso no hacer. Entonces, siempre el lado corto va a ser perpendicular al eje medianero, porque se los podemos dar dibujados así o puede estar dibujado en el otro lado. Entonces, siempre A1 en base medianera es perpendicular al eje medianero y el A2, que es el lado largo, va paralelo al eje medianero. Y lo mismo en la columna, o sea, el C1 de la columna, que es el lado corto, el lado más corto de la columna, va perpendicular al eje medianero y el C2, que es el lado largo de la columna, va paralelo. Perfecto. Bueno, larguemos entonces. Primero lo que tenemos que hacer es ver la proporcionalidad de base para poder sacar A1 y A2. En base excéntrica no tenemos factor K. Si hubiese sido centrada o doble excéntrica es factor K. En el caso de base medianera tenemos que A2, que es el lado más grande, es 2 veces el lado A1, que es el más chico, ¿sí? Entonces, después de despejar toda la fórmula, recuerden que nosotros tenemos esta fórmula para sacarlo. Vamos a sacar el valor del lado A1, ¿sí? Que sería el 1,1 por N en kilogramos, 35,5 toneladas, la pasamos a kilos por 1000, dividido 2 por el sigma admisible, ¿sí? Nos da el valor de A1. Nosotros lo redondeamos generalmente de 5 en 5, si no de 149 lo redondeamos a 150. Y el lado A2, que es el más grande, es 2 veces el lado A1, o sea, proporcional a lo que es la base por el hecho de que es rectangular esta, ¿sí? 2 veces el lado A1, lo multiplicamos y nos va a dar un valor de 2,99. Redondeamos a 300, generalmente de 5 en 5. Entonces nosotros vamos a tener una columna una base de 1,50 por 3 metros, ¿sí? Ahora, fíjense, el lado A1 es el lado corto. De la columna, ¿cuál sería C1? ¿20 o 30? Que nosotros nos dieron acá como dato. Exacto, ¿sí? Como para que no se confundan. Por eso es lo que estuve viendo y ese es el error que generalmente siempre lo ocurren cuando empiezan a cambiar. Entonces, si es el lado más corto de la columna, tiene que ser el lado más corto, ¿sí? Entonces ya tenemos los valores de A1, A2, C1 y C2. Ya los tenemos nombrados. No, nos vamos ahora al siguiente. Ahora sí, teniendo los dos valores ya podemos verificar a la pendiente. ¿Cómo hacemos? Ponemos la misma fórmula del 1,1 por n en kilos, o sea, multiplicados por 1000, y ahora sí por A1 y A2 en centímetros, kilos centímetros cuadrados, porque el sigma admisible es kilos centímetros cuadrados, los multiplicamos para ver si es bien la medida o no. Si nos verifica en el caso este nos da 0,86 y a nosotros nos habían dado como dato el sigma admisible de 0,87.
O sea que sí verifica. Seguimos ahora con el predimensionado. Nos vamos al lado B1 y B2, que son las pestañitas. Acá es donde yo les decía que es fundamental que pongan bien los lados, ¿sí? B1 va a seguir correspondiendo con A1 y C1, ¿sí? B1 sería la columna, como es el lado chico, es este. C1 más 2,5, por el hecho de que no tenemos los otros 2,5 del otro lado. ¿Se entiende? Acá es donde salta el error garrafal, si no. Sumamos y nos da el valor. Y el B2, ahí sí lo hacemos. Tenemos las dos pestañitas de los dos lados, que sería el C2, que es el lado más grande, más 5, 2,5 de cada lado. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Ahora nos vamos a sacar la altura de la base. La altura de la base lo tomamos como lo vamos a tomar como D sub 0. Vamos a hacer el lado más grande. Recuerden, para sacar el lado de la altura de la base usamos el lado más grande de la base. En este caso sería A2 menos C2, porque son los lados en correspondencia uno con otro, dividido 4. Ponemos los valores que es de 3 menos 30 centímetros, dividido 4 y nos da el valor, que también se redondea generalmente de 5 en 5. Nos dio 67,5 y lo redondeamos a 70. ¿Sí? El talón, que es el cosito de acá abajo, nosotros lo adoptamos de 15 centímetros. Generalmente no se cambia, excepto que no nos verifique la pendiente. Porque es en el único lugar donde se la utiliza. Ahora les muestro en la fórmula. Ven que acá está D. Si no nos verifica la pendiente, se agranda el talón. Se agranda ese D. Vamos a sacar el ángulo. Para sacar la pendiente, en todas las bases, igual que la altura de la base, se utiliza el lado menor. O sea que sacamos la altura de la base menos el talón, dividido el lado menor. A1 menos B1. Acá no lo dividimos en 2, por el hecho de que no está, vendría a ser la otra parte, que si sería base centrada, se dividiría en 2 acá. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí bien? Perfecto. Vamos al cálculo de los momentos. Por eso que acá también tenemos A1, C1, y que si los ponen mal la C, empiezan a arrastrar el error a lo largo de todo el ejercicio. Acá para el momento en 1, utilizamos siempre los valores tanto de A como C en 1. ¿Sí? El momento 1, recuerden que era el lado chico, o sea que va a ser el momento en el lado chico. La fuerza N en toneladas, porque recuerden que en momento usamos en tonelámetro, entonces todo va en toneladas metro. La fuerza dividido el A1 en metros, o sea, el lado chico, por el lado chico menos la columna chica al cuadrado dividido en 2, por el hecho de que estamos haciendo en base excéntrica, ¿sí? El otro, la misma fórmula, nada más que dividido en 8. En base centrada son los 2 dividido en 8, y en base doble excéntrica los 2 dividido en 2. ¿Recuerdan esos cambios, no? Del momento en 1 y del momento en 2, tomamos el mayor y con eso vamos a hacer el cálculo de la armadura principal. Acá se acuerdan que en la altura útil tomamos como altura el D sub 0 y como recubrimiento, recuerden que en base es 5. O sea que hacemos el D sub 0 que nosotros habíamos adoptado y redondeado en 70 menos los 5 centímetros. Entonces ya tenemos nuestra altura útil, ¿sí? Para poder empezar con el método KH. KH es la altura útil en centímetros dividido la raíz de, si a nosotros nos salió el momento en 1 como momento mayor, estamos por hacer la dirección principal, significa que el B de arriba que vamos a utilizar nosotros va a ser el opuesto, ¿sí? Este es en el único caso. ¿Se acuerdan esa parte que les había explicado el ingeniero? Si nosotros estamos usando momento 1, que es el mayor,
El B que nosotros vamos a utilizar acá arriba va a ser el B2. ¿Hasta ahí están, van todos siguiendo? Perfecto. Reemplazamos los valores de todas las cosas y si vamos a, sacamos el valor de KH. ¿No entendiste? Perfecto. Vemos de nuevo. En los dos momentos se divide en dos. No. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dado un cuadrito que decía las diferencias? Por ejemplo, ahí en el recetario están las 3 diferencias de los 3 casos. En base excéntrica, cuando sacamos el momento en 1, lo vas a dividir en 2, por el hecho de que el momento en 1 es el lado más corto. Y el momento en 2, que es el lado largo, es el que se divide en 8. Si estamos viendo la base centrada, los dos se dividen, así los dos lados largos, grandes en realidad, no cortados, los dos se dividen en 8. Y si estamos hablando de la base doble excéntrica, los dos lados están cortados, entonces se dividen los dos en 2. ¿Se entiende la diferencia de los 3 casos? Perfecto. ¿Entendiste lo del método KH? La diferencia que hay en el método de base con el resto de KH que nosotros hemos calculado. La altura útil es el D sub 0 menos el recubrimiento, que son 5, y si nosotros vamos a hacer la dirección principal, que es el momento en 1, que es el más grande, lo dividimos por B, pero el B contrario al momento que nosotros estamos utilizando. Si nosotros usamos el 1, el B2 vamos a utilizar para esta. ¿Se entiende esa parte? Perfecto. En realidad sí, porque es la misma fórmula que se hace en todos los casos y en todos los casos. Por eso que yo les quería mostrar la diferencia para que no se olviden. Háganlo así más fácil. Si es si es una base centrada, todo se divide en 8. Porque es la misma, ven que es n sobre a, según el momento que estamos por estudiar, por a menos c al cuadrado sobre el valor. En el caso de si son las bases centradas, los dos se dividen en 8. En esta excéntrica, como M1 es el lado corto, es el único que se divide en 2. Y en la doble excéntrica, los dos. ¿Sí? Perfecto. Vamos a sacar el valor, bueno, reemplazando los valores, sacamos el valor de KH. Nos fijamos en el tipo de hormigón que nos habían dado y nos vamos a la tabla 2. Y sacamos el valor de KS. Eso sí lo saben hacer por el hecho de que es lo que venimos haciendo hace rato. ¿Sí? ¿O tienen alguna duda de tabla de la tabla KH? Bueno, continuamos. Vamos a sacar entonces la armadura. Estamos poniendo 1 para que no se confunde. AS1, porque estamos sacando en este caso el momento en 1, para no confundirnos, ¿sí? Hacemos KS por momento en 1 sobre la altura útil y nos da el valor. Recuerden, acá también es en el único caso donde de ese valor no nos vamos directamente a tabla, sino que hacemos la distribución, que era, al nosotros ir viendo y poniendo bien los valores, estamos haciendo AS1, por ser el momento en 1, lo dividimos por el lado opuesto, o sea, si estamos haciendo el momento en 1, sobre el lado A2, porque toda la armadura va distribuida a lo largo de todo el lado A2. ¿Sí? Esos son los puntos que cambian en el método KH. Se los hace en la forma contraria. Reemplazamos los valores y ahí sí, el resultado que nos dé, nos vamos a la tabla 55 y sacamos los tipos de armadura. ¿Alguna duda ahí? Perfecto. Le pongo el último.
y terminamos con el tema base. No importa, lo toman como repaso. Hacemos bueno, este sería el otro lado, la armadura secundaria, que la altura útil acá sí también se le resta el diámetro, como siempre lo hicimos en el método KH, el diámetro de la armadura principal. Y como usamos el momento en 2, el B que vamos a utilizar va a ser el B1. O sea que reemplazamos valores, sacamos KH, KS, y ahora vamos a sacar la armadura en el AS2, o sea, la armadura en el sentido 2. Sacamos el valor, no vamos a tabla, sino hacemos la distribución. AS2 lo dividimos sobre el lado opuesto que estamos analizando nosotros. Si estamos viendo el lado largo, nosotros ponemos el valor del lado corto, o sea, A1. Y el despiece es el que es sencillo, directamente es una varilla de un lado y una varilla del otro. ¿Alguna duda que le haya quedado de base en general, no solamente del ejercicio? Perfecto. ¿Quieren que veamos un pantallazo de lo que es columna? Generalmente te va a dar por el hecho de que el momento 1 va a ser el mayor. Vos siempre y en todos los casos que usamos el método KH, del momento 1 y el momento 2, es el que tenés que tomarlo como el mayor y va a ser la armadura principal, pero generalmente sí por el hecho de que es el lado corto y siempre, como igual que en base, el lado corto es el más desfavorable siempre. ¿Sí? ¿Vemos columna? Bien. Nosotros siempre les damos como dato también la carga, la altura de la columna, el momento superior, el momento inferior y el tipo de hormigón. ¿Sí? ¿Qué es lo que empezamos haciendo? El área, que este es el predimensionado. Hacemos por los coeficientes. No me acuerdo si este año lo multiplicábamos por el 2,1, si lo hemos dado. Se puede, como no hay problema, es un coeficiente adicional. 1,3 por n sobre beta r está bien igual. Hacemos 1,3 por 2,1 por n dividido beta r. El beta r depende del tipo de hormigón. Si nosotros nos dio un H17, ven acá arriba, nuestro beta r es de 140. Así que sacamos el área. Esa área de 870 que nosotros nos dio es o sea, el rectángulo que nosotros necesitamos para cubrir esa área. Entonces nosotros empezamos y es una decisión de cada uno. En este caso, damos 30 por 35, que nos cubre, nunca puede ser inferior al área que nosotros necesitamos, ¿sí? Que lo que hacemos siguiente, la longitud de pandeo. Siempre va a ser 0,70 por la altura de la columna en centímetros. Es valor adimensional. Vamos a sacar el radio de giro mínimo, que siempre que nosotros hemos adoptado de la columna, por eso se llama I mínimo, dividido la raíz de 12, y nos va a dar otro valor adimensional. Ahora sacamos el lambda real, la esbeltez real, perdón, que sería la longitud de pandeo que nosotros sacamos adimensional, dividido el I mínimo que acabamos de sacar, y nos da un valor, ¿sí? Nos da un valor adimensional también, y lo guardamos ahí. Ahora vamos a hacer al límite con los valores que nosotros tenemos para saber y poder comparar si está bien elegida el tamaño de la columna. Hacemos 45 menos 25 por el momento superior o menor, dividido el momento inferior o mayor, ¿sí? Recuerden que acá no se hace todo esto, sino se divide en dos términos, si no les va a salir cualquier cosa, ¿sí? Nos da otro valor. Teniendo ya los dos tipos de esbeltez, las comparamos. Siempre tiene que ser menor la real que la límite. La límite significa que no puede sobrepasar ese valor, ¿sí? Ya pasó.
Ahora sí nos vamos al cálculo de la excentricidad. Es 0,65 por el momento mayor más el 0,35 por el momento menor dividido n. Todo, como es cálculo de excentricidad, en tonelámetros. Y nos da valores siempre, por supuesto, chiquititos, 0,05. ¿Sí? Ahora nosotros, generalmente, nosotros sí les ponemos siempre el valor de flecha que van a utilizar. Porque esta fórmula es como que ya es más complicada y todo. Esa la vamos a poner en el pizarrón. Haciendo esta relación de E, de la excentricidad que acabamos de sacar, dividido D, ¿recuerdan cuál es el valor de D? El lado mayor de la columna. ¿Recuerdan? Uno es B y el otro es D. B es el lado más chiquito, D es el lado mayor, en el caso de que sea rectangular. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. Podemos hacerlo tanto en centímetros como en metros por el hecho que nos va a dar el mismo valor. Generalmente es más fácil en el sentido de arriba, que ya lo tenemos al valor de E en metros, hacemos 0,05 dividido 0,35 y nos da el valor que nosotros vamos a tener para poder saber en qué tipo de fórmula de flecha vamos a utilizar. Acá nos da el valor de 0,14 y esta es la flecha que nos va a dar entre los valores que nos permite verlo, entre 0 y 0,30. No me sale esto. Ahí está. 0,14 porque está entre medio del 0 y 0,30. Este es el tipo de flecha que nosotros utilizamos, ¿sí? Para que no se confundan. Este es el único valor, el D que va en la flecha esa, el único que va en centímetros, para que no lo tengan que estar cambiando, cosa que el valor de flecha final lo tengan en centímetros. Y después recién lo pasan, para que no hagan la conversión en todo un desastre. Todo el resto de los valores son adimensionales. ¿Sí? Reemplazamos, por ejemplo, los 35 menos la esbeltez real que nosotros hemos calculado, menos 20 dividido 160 por la raíz de 0,10 más E sobre D. Ese E sobre D es el valor final este. ¿Sí? ¿Sí? Que sea centímetros o metros nos va a dar el mismo valor, por eso les decía que era dimensional. El único que nos dice el valor en qué va a estar es este. Por eso lo ponemos en centímetros. Después lo dividimos para poder sacarlo en metros, ¿sí? Y ahora nos vamos al cálculo del tercer momento, el momento de pandeo, que sería N por la excentricidad más la flecha. Sería las 45 toneladas por, acá tenemos la excentricidad, 0,05 en metros, más la flecha en metros. O sea que la de esa la tenemos que multiplicar por 100 para pasar de centímetros a metros. Y nos da el valor del momento en 3. De los tres momentos. Una cosita. Sí. Tanto la excentricidad como la distancia, la flecha, fíjense que son numeritos chicos, siempre 0, 0,00, 0,0. Si a ustedes ya ponen 0,5, piensen que yo en una columna no puedo tener una que se me mueve 50 centímetros, digamos, sino son medidas chiquitas. Fíjense siempre que si ese valor les está dando, así sea 0,5, algo hice mal, algo calculé mal, alguna unidad utilicé mal, porque ahí es otro lugar donde siempre tienen problemas con estos dos valores para calcular el momento 3, porque esos valores son chiquitos, son pequeños, ¿sí? Que lo tengan en consideración. Fíjense bien, las unidades ven que son 0,0 más 0,00 tanto. Si ustedes ponen mal las unidades, desde ahí ya está mal todo. Y capaz que es una tontera, es una coma, pero ya de ahí se les desbarrancó ya todo el ejercicio. ¿Alguna duda de lo que dijo la arquitecta y hasta acá? Están bastante poco participativos. No sé si es que no entienden o que no están o que, bueno, esperemos que tengamos buenos resultados.
espero Sí. que tengan el recetario a mano y cualquier cosa van poniendo de última alguna acotación que tengan o que vayan Esta, viendo. las fórmulas estas de flecha, estas de las tres fórmulas distintas, esas sí se las damos nosotros, se las ponemos en el pizarrón. Pero Sí, ustedes tienen que tener en clara las unidades, por eso les digo, no, no hagan tanto hincapié en la fórmula como que sepan que les tienen que dar entre esos valores, ¿sí? Yo te interrumpí, perdón, Angélica, pero me no, parecía no, no, bueno. no, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Bueno, bueno, y sacamos el último, el momento en 3. De los 3 momentos, de los 2 que se le dieron como dato, el momento superior, el momento superior, el inferior, y ese que acabamos de sacar el momento en 3, elegimos el mayor, y con ese, exacto, solamente nos salteamos el punto del cálculo de flecha. En el caso, en el momento 3 sería solamente n por la excentricidad, no más flecha, porque no habría flecha. ¿Sí? Bueno, de los 3 momentos es con el que utilizamos nosotros para ahora para el cálculo y que nosotros vamos a tener para el cálculo de la armadura, como en todos los casos, el momento mayor. ¿Sí? En este caso es el momento 3, el que acabamos el momento inferior, es el momento que nos sale como mayor con el que vamos a utilizar. ¿Sí? Ahora sí nos vamos al cálculo del momento reducido y del n reducido. Oye, esto me quedó todo Te garabateado. quedo callado. En este no es necesario que lo escriban, porque las fórmulas están ahí en la tabla. ¿Saben cómo teníamos que hacer nosotros para elegir qué fórmula? ¿Sí? ¿Qué tabla usar? ¿Recuerdan? No sé por qué no puedo borrar. Bien. Primero, nosotros agarramos y calculamos el momento reducido y el n reducido. El m chiquita sería el momento máximo por b por d al cuadrado por beta r. B era el lado más chico de la columna, D, recuerden, es el lado más largo, más grande de la columna, o sea, estamos hablando de la sección, ¿no? Por beta R, que era dependiendo del tipo de hormigón, ¿sí? Y el momento máximo lo tenemos que hacer en centímetros, o sea que si nosotros se los damos en tonelámetro, lo tienen que multiplicar por 100.000. Por eso que los valores que nos van a dar son también chiquitos, para poder entrar a la tabla, porque la tabla no permite valores muy grandes, ¿sí? Y el n sería, que le dimos de dato en la normal, por b por d y por beta r, el mismo beta r y los mismos b y d de la sección que ustedes eligieron según el área que tienen que cubrir. Para saber cuál tipo de tabla nosotros vamos a utilizar, esperen que borro, que justo lo grabé todo encima. ¿Vieron ahí que tienen en la tabla, ven ese, arriba, ven que tienen un dibujito así, de un rectangulito? Ahí está. Bien. Dice D1, ¿cómo dice la tabla? D1 sobre D1 sobre H. Cuando dice D1, se está refiriendo al recubrimiento, o sea que es el recubrimiento sobre la altida útil. En columna, el recubrimiento es 2 centímetros. Y la altura útil, ¿cuánto sería? Si nosotros tenemos que el lado D de dedo es el más grande, nosotros lo habíamos adoptado de cuánto era, de 35. ¿Se acuerdan que era 30 por 35 la columna que nosotros elegimos? O sea, nuestro D es 35, menos los 2 centímetros de recubrimiento sería 33. Entonces, hacemos 2 dividido 33 y nos va a dar el valor 0,06. De ese valor de 0,06 nos vamos a la tabla más cercana, de la número 7, 8 o 9. ¿Vieron que ahí abajo arriba tienen 0,05, 0,10, 0,15? En la tabla 7, 8 y 9.
¿Las encontraron o no? ¿Qué diría la 7? 0,05. Es la más cercana al 0,06 que nos acaba de dar. Esa es la que se utiliza. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se elige cuál es la tabla? Perfecto. Y de ahí elegimos el diagrama de interacción, bueno, lo elegimos al que nosotros hacemos, buscamos el M, el N, y buscamos el punto en las diagonales, el valor en las diagonales. Ese va a ser nuestra cuantía geométrica, mecánica que nosotros necesitamos para el cálculo de la armadura. ¿Tienen alguna duda de columna? Bien. El valor ese de la cuantía que nosotros sacamos es uno solo, ¿sí? O sea, es de la cuantía. Recuerden que nosotros todo tenemos que multiplicarlo por 2 por el hecho que nosotros solamente vamos a calcular un lado de la columna. El otro se supone que se espeja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando decimos ese valor de cuantía mecánica es parcial. Ahora, nosotros nos vamos a calcular la cuantía geométrica, que ahí sí ya es esta fórmula de acá abajo. ¿Ven? Ahora está todo tachonado. Que sería la cuantía, ese valor que nosotros sacamos, parcial, por B y por D, o sea, por la sección de la columna en centímetros. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Y bueno, y con ese valor nos vamos a la tabla 54 y sacamos el valor, pero ese va a ser el valor solamente de un lado de la columna y siempre se ubican las barras de acero en el lado menor. Recuérdenlo, B y D se ubican en el lado menor. Nunca se los va a poner de este lado. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Les llevó mucho tiempo, por ejemplo, hacerlo? ¿Vieron que es mucho más corto, tanto base como columna? De lo que veníamos viendo de losa y en viga. Solamente por eso les decimos, esas mínimas cositas, de la única forma que lo pueden llegar a sacar a las dudas, es haciendo el ejercicio, porque son mínimos cambiecitos o mínimas cosas, más cortos, pero de última hay que ir viendo y estar concentrados. ¿Alguna duda que les quede? Porque ya lo hemos terminado de hacer al ensayo a los dos temas. La verdad, chicos, que nosotros estamos queriendo hacer un esfuerzo para que a ustedes les vaya bien y salden todas las dudas, pero si no consultan y no hacen, difícilmente los podremos ayudar. Acá los podemos ayudar en todo. Cuando sea el parcial, no podemos responder preguntas de dudas. En el parcial tienen que hacer ustedes. Entonces, después empiezan a hacer, ay, ¿y cómo era esto? Y no me acuerdo, durante el parcial no se resuelven las dudas. Esa fue nuestra idea, tanto el martes como hoy jueves, era la instancia para que ustedes puedan saldar todas las dudas. Les hemos traído resuelto un parcial tipo, digamos, pero bueno, si no Sí, lo que vamos a participan, tomar. es lo que vamos a tomar, van a cambiar los datos, digamos, por ahí en lugar de ser, qué sé yo, capaz que si no es una base medianera, es una base centrada, una base esquinera o una base medianera, cualquiera de las tres.
pero es así el ejercicio. O columna, cambiarán los momentos, cambiarán estas cosas, pero Es esto, podrá exactamente tener esto. Aparte, fecha o no, o sea, varían esas pequeñas cosas nada más, pero el proceso es lo mismo, el acceso a los ábacos y todo eso es mucho más corto que el otro, pero tiene algunas particularidades como se las fue señalando tan oportunamente Angélica, en base, donde se equivocan es cuando tienen que poner el otro lado, el inverso al lado que estoy calculando, tanto con el KH o en la distribución de armadura. Si ponen el mismo lado, si estoy calculando el KH en el sentido de A1, tengo que poner en la raíz cuadrada el B2 o cuando hago la distribución en el sentido perpendicular. O sea, anótense esas cosas que son tips a tener en cuenta, eh, porque es donde se equivocan y hacen mal eso y ya está mal todo. Entonces digo, me parece como que ustedes todavía no han profundizado y nosotros estamos tratando de darles las ayudas donde sea, pero en el parcial ustedes mucho no lo vamos a poder musicalizan, ayudar tampoco por el hecho que vamos a estar corrigiendo las maquetas. ¿no? Sí, o sea, esa fue la idea, que la clase pasada y esta saldaran, sí, Lucas, ahí tiene una duda. Sí, ¿qué no entendiste? Diga. Podés poner audio, ¿no? Por si no querés escribir. Vendría a ser la cuantía, la primer cuantía después de los, sacando Ah, de los ábacos. Eh, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo de parcial, no se los quería mostrar, alguno lo calculó, por eso que yo quería ver si alguien lo había calculado. Exactamente, perfecto. Victoria, qué bien. excelente. Bien, Sí, se caen de la tabla. exacto. Mira, justo estoy borrando eso porque, o sea, no quería explicarles algo. Si nadie lo había hecho, iba a ser como que hablar sobre nada y no iban a terminar de entender. Exactamente, se caen de la tabla. Acá, mira, puse en la cuantía mecánica. ¿No? Al caernos de tabla significa que el valor es menor y nos va a dar menor al 1%. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que, del valor que salía de tabla, lo multiplicábamos por 200, ¿se acuerdan? Y nos tenía que dar entre el 1 y el 6%. Si nos daba menos del 1%, significa que nos habíamos caído de la tabla, entonces teníamos que adoptar. ¿Sí? Ahora, como nosotros vamos a tomar el 1%, por el hecho de que nos caímos, vamos a tomar el mínimo, 1%. A ese 1 le vamos a sacar el porcentaje. Entonces, hace 1 dividido 100, ¿cuánto nos da de valor? 0,005. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? O sea, a ese 1% le sacamos el porcentaje. 1 dividido 100. Nos da 0,005. ¿Sí? Ese valor es que nosotros, como caímos de tabla, no podemos hacer nada, ese es el valor que nosotros vamos a utilizar directamente para el cálculo de la armadura. Y lo ponemos acá. 0,005. Por B, por D. En realidad, el 1% es de la columna completa. Como nosotros calculamos la mitad porque la otra mitad es igual, por eso, en lugar de poner el 1% o el 0,0, digamos el 0,010, se pone el 0,005 porque estamos haciendo la mitad. El
Vamos, Me la expliqué norma mal. establece, claro, la norma establece que la cuantía de la columna completa de los dos lados es entre el 1 y y el 6%. Pero como yo estoy calculando, cuando calculo la mitad, por eso lo tengo que dividir en 2. Por eso me da 0,05. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan que el valor que nosotros sacábamos de tabla para saber si está entre el 1 y el 6% lo multiplicábamos por 200? O sea, porque era por 2 de los dos lados y por 100. Entonces es lo mismo que decir por 2 y por 100 que decir por 200. Hasta ahí. ¿Se acuerdan de esa parte? Si nosotros nos caímos de tabla, significa que nosotros, o sea, está menos del 1%. Entonces nosotros vamos a adoptar ese 1%. Ahora, a ese 1% le saquemos el porcentaje. 1 dividido 100 es 0,1. Perdón, ahí me perdí yo. Vamos a adoptar ese 1%, entonces 1 dividido 100 para sacarle el porcentaje nos da 0,01. Como lo multiplicábamos por 200, ya sea por 2 o por 100, recuerdan, era para saber de los dos lados. Nosotros, el valor que utilizábamos en este valor de la fórmula era el parcial, era un solo lado, ¿recuerdan? Porque estábamos calculando un solo lado. Por eso es que ese valor sacado el porcentaje de 0,01 se lo divide en 2 y nos da un valor de 0,005 por B y por D. ¿Se entiende? Y en el caso de que den valores más grandes de tabla, o sea, más del 6%, no, si te dan cuantía, o sea, estás dentro de la tabla, entonces das el valor de la tabla. Vos utilizás este caso en el momento en que cuando apenas salís de la tabla, habiendo sacado el valor de que te haya dado, uniendo los dos puntos M y N, es de un solo lado. Para vos, para verificarlo por 2 y por 100, o sea, sacando el porcentaje, es por los dos lados, ahí es donde se verifica si está entre el 1 y el 6%. Dependiendo de si está entre ese 1 y un 6%, si te verifica porque está en medio de eso. Si se te cae, o sea, está menor, adoptás el 1%. Y si es mayor, tenés que redimensionar la sección. O sea, ¿Se entiende? si te caes porque quedas chiquito por menos del 1%, si es menos del 1%, adoptas la armadura mínima. Si te vas más grande del 6%, tenés que cambiar la sección de hormigón. Porque, a ver, la cuantía, ¿qué es la cuantía? Es la relación proporcional que hay entre la sección de hormigón y la sección de acero. Entonces, si me salgo, digamos, si lo que me falta es armadura para llegar al 1%, tengo que tomar la armadura mínima. Pero si me paso, en realidad tengo que cambiar la sección de hormigón. Si me pasara en más del 6%, tengo que empezar todo el cálculo nuevo, tengo que redimensionar, algo hice mal. ¿Se entiende? Entienden primero lo que es la cuantía. Listo. Este es un caso excepcional, ¿sí? Trataremos de que no le toquen, que no sacamos en el parcial este tipo de cosas por el hecho de que solamente son dos personas las que están preguntando, sino va a ser una masacre, así que vamos a intentarlo que no pase, pero quiero saber si se entendió. Pero este parcial se tomó, o sea, nosotros les estamos dando parciales que ya se tomaron. Este no fue el año pasado, sino del anteaño, ¿no? Creo. Sí, Entonces, sí, por sí, sí. eso se los estamos dando al mismo tipo de parcial que ya se tomaron. Entonces,
En realidad, bueno, ahora no está el ingeniero, nosotros no sabemos si les va a tomar de este tipo, del otro, cuál. Nosotros hemos sacado de los parciales que se han ido tomando 2 ejemplos, pero que tienen como alguna, digamos, algo para que ustedes razonen, entonces se los vamos dando para que tengan claro, para que entiendan no solamente que apliquen fórmulas, sino que vayan generando concepto y criterio. En realidad lo importante en la columna son 2 elementos que son muy importantes, ¿sí? Las columnas, los esfuerzos a los que se someten la columna, que son 3 tipos de solicitaciones distintos, ¿sí? Los momentos en el pie, en la cabeza y un momento que es muy importante que es el de pandeo, ¿sí? Ese momento de pandeo a veces puede ser el más grande o no. Por eso se calculan los 3, bueno, los 2 nosotros se los abreviamos y se los damos, y ustedes solo calculan el de pandeo, que a veces puede ser el más grande y es con el que tienen que calcular, o en este caso tienen que usar el que ya les dimos calculado nosotros, porque tienen que usar siempre el momento máximo para sacar M y N. Otro elemento que sí uno puede visualizar que ustedes entienden es este de las cuantías, que es la relación que existe entre el macizo de hormigón o la sección de hormigón y las secciones de acero. La proporción que tiene que haber en las secciones, o sea, es como una proporción que la norma establece que tiene que estar entre el 1% y el 6%. Entonces eso es un elemento que ustedes tienen que tener claro el concepto para saber cómo aplicarlo en el cálculo o en el conceptualmente cuando les toque hacer una obra. Y el otro tema que también es importante que les decía, yo calculo, digamos, la sección de acero es dónde pongo las barras de acero. ¿Sí? Es en el sentido, yo estoy calculando de colocarlas en el sentido, eh, digamos, más corto de la columna. Ahora, no quiere digamos, ahora la norma, pues yo ahora estoy poniendo la armadura que yo necesito en el cálculo. Ahora, no quiere decir que no va armadura en el otro sentido. En el otro sentido va la armadura mínima de distribución que ustedes han visto, la normativa que establece la distancia mínima entre barras, la sección mínima de acero y demás. A los fines del despiece no se los hacemos poner, solamente el que calculamos por esfuerzo, pero no quiere decir que no vaya a cero a lo largo de toda la columna. Ustedes tienen que tener claro también cuando van después al examen cuáles son las disposiciones mínimas de armado. O sea, todas esas cosas son temas conceptuales y algunos de estos temas conceptuales se verifican en el cálculo, que ustedes tienen claro lo que están haciendo, no es aplicar fórmulas por aplicar. Eso es lo que nosotros hacemos énfasis para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna otra duda? Creo que hoy tenemos 4 alumnos participando, nada. Pero Sí. bueno, ¿qué vamos a...? Sí, no sé, bueno, no sé cómo motivarlos y cómo, en realidad... No, usted sabe, sí. Bueno, de este parcial, de este ejemplo de parcial, ¿alguna duda o de lo que fuese en realidad? Perfecto.
Bueno, Bueno, Gaby, ya, sí, los liberamos ya para que después, si no hay más dudas y esto, este, para que vayan a repasar ahora. los liberamos, sí. Vayan a repasar, ahí tienen un montito para tomar el té. Vaya. Bueno, Angélica, nos estamos comunicando cualquier cosa, Dale, ¿sí? perfecto. Dale, dale. Chao, chicos. Nos vemos, Gaby. Chao, chicos, nos vemos.